Buenas, hoy les vengo a hablar de lo que es la propiedad intelectual y los derechos de autor. El concepto de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un concepto que abarca todas aquellas creaciones de la mente en las que interviene la creatividad, la originalidad y el sello personal de cada creador. Dentro de la propiedad intelectual vamos a encontrar creaciones como las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Conjunto de derechos que regula la protección y creaciones del ser humano. Estos derechos de autor se dividen en dos tipos: la propiedad industrial, que protege las marcas y patentes, y los derechos de autor, que protegen a las creaciones artísticas. Aspectos que integran la propiedad intelectual. La legislación protege la propiedad intelectual, por ejemplo, mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas, que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de propiedad intelectual procura fomentar un entorno propicio para que prospere la creatividad y la innovación. Busca preservación de la confidencialidad, la obtención, mantenimiento y defensa de los derechos. También asegura que nadie les va a quitar ninguna ganancia con lo creado. Concepto de derechos de autor. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores los derechos de autor, por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. El concepto de derechos de autor se aplica a las distintas normativas que rigen sobre la acción creativa de cualquier tipo que implica que alguien al crear o ser el autor de algo, ya sea un libro, un aparato electrónico, una idea incluso, posee el derecho a ser reconocido como el único autor, de modo tal que nadie más pueda usurpar los beneficios económicos o intelectuales que salgan de esa actividad. Derecho de autor. El derecho de autor es el cuerpo de leyes que concede a los autores, artistas y demás creadores protección por sus creaciones literarias y artísticas, a las que generalmente se hace referencia como obras. Permite beneficios económicos, también se pueden ceder. Y derecho moral. Existen diferentes tipos de derechos de autor, y en ellos se puede mencionar los derechos morales, que siempre serán del autor, como lo es reconocimiento de la autoría y el respeto a la integridad de la obra. Son irrenunciables e inalienables, pertenecen al autor. También se puede mencionar los derechos de explotación, que son transferibles, como los derechos de reproducción y difusión pública. Concepto de derechos conexos. Los derechos conexos son aquellos que brindan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad, técnica u organización en el proceso de poner a disposición del público una obra. El ámbito de derecho estrechamente relacionados con el derecho de autor es el de los derechos conexos, que conceden derechos similares o idénticos a los del derecho de autor, aunque a veces más limitados y de más corta duración. Los beneficios de los derechos conexos son: los artistas, intérpretes o ejecutantes, tales como los autores y los músicos, respecto de sus interpretaciones o ejecuciones. Importancia de los derechos de autor.
Los derechos de autor es aquel derecho que tiene cada persona sobre algo que le pertenece y que ha sido creada por él mismo. El derecho de autor abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte. También los escritos en Internet, las publicaciones, lecciones propias y más. ¿Cuál es la importancia de los derechos de autor? Es muy importante porque así los autores pueden proteger los derechos que se desprenden de sus obras o de sus escritos. Un autor puede reclamar sus derechos siempre y cuando sea una producción intelectual propia. Es de suma importancia respetar la información que encontramos en Internet, porque de esa manera estaríamos también respetando a la persona que hizo ese documento y con ello eliminaríamos el copyright. Debemos siempre citar el documento del cual tomamos una cita y con eso estaríamos respetando los derechos de autor.